Un 737 avanza por un cielo despejado a 10.000 metros por encima de la selva de Indonesia y de repente cae vertiginosamente. Los escombros estaban en el fondo del río. Dios mío, mira esto. Las evidencias indican que hubo una grave falla mecánica que podría detener los vuelos comerciales en todo el mundo. Nos preocupaba debido al historial de los 737. Pero cuando la verdadera historia detrás del vuelo 185 de Silk Air es revelada, 2.5. la causa es más preocupante de lo que alguien pudo haber imaginado. Fue impactante. No sabía qué creer. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en reportes oficiales y declaraciones de los testigos presenciales. Al límite. ¿Todo en orden? Buenas tardes, señoras y señores. Les habla su capitán, Su Wai-Min. En la cabina me acompaña el primer oficial, Duncan Ward. Nos gustaría darles la bienvenida a bordo, y ahora ascendemos a 19.000 pies. El vuelo 185 de Silk Air asciende para desplazamiento de crucero. La nave lleva 97 pasajeros y 7 tripulantes desde Yakarta, Indonesia, hasta la base de la línea aérea en Singapur. El vuelo debe tardar unos 80 minutos hacia el norte a través de las selvas tropicales de Sumatra hasta el aeropuerto internacional Changi de Singapur. Ahora ascenderemos a 10.000 metros. Su Wai-Min era un experimentado piloto de la Fuerza Aérea de Singapur, del equipo acrobático, catalogado como un piloto por encima del promedio. El primer oficial era Ward Duncan, de 23 años. Este piloto de Nueva Zelanda llevaba volando un poco más de un año con Silk Air. Duncan empezó a volar a los 14 años. Tenía un gran propósito en la vida, y esa era la mejor manera de demostrarlo. Venía de otra línea aérea y estaba muy calificado con el vuelo de los Boeing 737. Cuando hizo su entrenamiento para Silk Air, supe que era un piloto experimentado a pesar de su corta edad. Antes de descender en Singapur, les daré un pronóstico del tiempo actualizado. Gracias. La nave bimotor es la última incorporación a la flota de Silk Air, un Boeing 737-300 que entró en servicio hace solo 9 meses. El 737 era el avión de reacción más usado en todo el mundo. Duncan decía que era el hombre más afortunado del mundo, porque mientras otras personas iban a su oficina en un Ferrari, él se desplazaba en un 737, y eso me gustaba. Silk Air 185. 185-350, rumbo despejado hacia Pardi. Wilco 185. El vuelo de ida a Yakarta y de vuelta era una ruta normal. Todo era absolutamente habitual, rutinario. En vuelos tan suaves como este, es común que los pilotos se levanten y estiren las piernas. Ya regreso. Almorzaré. Yo me encargo. ¿Agua? Treinta minutos después de despegar, el control de tráfico aéreo en Yakarta hace su última llamada de radio al vuelo 185. Mantenga 185-350, contacto en Pardi, Singapur 1344. 185 entendido, 1344. La tripulación recuerda que hizo el registro de entrada con el control de tráfico aéreo de Singapur. En Singapur no esperaban tener noticias de la aeronave en 5 o 6 minutos, así que no había preocupación en cuanto a comunicaciones. Momentos más tarde,
Mientras avanzaba a 10.000 metros, el avión se inclina y comienza a caer. La tripulación de cabina estaba repartiendo el almuerzo en los pasillos. El avión quedó invertido. Cualquier cosa sin agarre debió terminar en el techo. ¿Qué le sucedió a los que estaban de pie? ¿Y a los que no usaban el cinturón de seguridad? No fue necesario un examen cuidadoso para saber que fue horrible. En Yakarta, el vuelo 185 de Silk Air desapareció del radar para la torre de control. El controlador no escuchó llamadas de auxilio. Él trató de enviar un mensaje al vuelo perdido por medio de otro piloto. Indonesia 238. Adelante, Indonesia 238. Ubique a Silk Air que se comunique con Singapur 1344. Entendido, Indonesia 238. Pero el 737 ya estaba bajo las aguas del río Musi de Indonesia, a medio camino entre Yakarta y Singapur. Los pobladores locales informaron del accidente. Dicen que el avión venía muy rápido desde una gran altura. La gente busca sobrevivientes a lo largo del río, pero encontraron solo escombros. Un avión de 50 toneladas que llevaba 104 personas había desaparecido. La noticia del accidente de Silk Air impactó a Singapur, hogar de casi la mitad de los pasajeros. Hay muy pocas esperanzas de que alguien haya sobrevivido. 24 horas después, el investigador indonesio Santoso Sayogo se hace cargo del equipo de la Junta de Seguridad de Transporte Nacional. Desocupe esas bolsas, póngalas con las otras para su procesamiento. Lo que hicimos fue ir al lugar del accidente, observar, registrar y conservar todo lo que podíamos usar para la investigación posterior. Desechos pequeños. Pronto se hace evidente la magnitud de la catástrofe. No hay sobrevivientes. Los 104 pasajeros y la tripulación murieron, incluyendo al veterano piloto capitán Su Wai-Ming y su primer oficial Duncan Ward. Fue desconcertante pensar cómo sucedió. En esa situación uno queda completamente conmocionado. No sabía qué creer. La Junta de Seguridad de Transporte llamó a los buzos de la Armada y buques de apoyo para que los ayudaran en la búsqueda. Los restos estaban en el fondo del río. Y puedo describir que el agua era turbia, llena de lodo y arcilla. La mayoría de los restos estaban allí. En el sitio del accidente del vuelo de Silk Air, no hay cuerpos. Los rescatistas apenas encontraron restos humanos. En mi condición de padre de una víctima, ese suceso fue terrible. Dejó un enorme impacto psicológico en mí. El 737 es el avión comercial más popular del mundo. 5 nuevas aeronaves de la serie 300 salen de la línea de ensamblaje de Boeing cada mes. Y que uno de ellos caiga de un cielo despejado, sin problemas evidentes, produce escalofríos a toda la industria.
Los investigadores están bajo una intensa presión para averiguar qué salió mal. Tras el accidente del vuelo 185 de Silk Air, el investigador indonesio Santoso Sayogo enfrenta el mayor reto de su carrera. Afortunadamente no tendrá que enfrentarlo solo. Debido a que el 737 es de fabricación estadounidense, el investigador de accidentes aéreos Greg Fate se une a la investigación. Señor Fate. Es uno de los principales investigadores de la Junta de Seguridad de Transporte. Gracias por venir. Me gusta ayudar. Sé que están angustiados. Cuando empezamos a trabajar con los indonesios, ellos jamás habían hecho ese tipo de recuperaciones, mientras que en los Estados Unidos teníamos mucha experiencia en una variedad de accidentes. Los investigadores sospechan inicialmente que hubo una catastrófica falla mecánica, pero no saben qué pudo ser. Es difícil tener un patrón de escombros. Todo está bajo el agua. Sin saber cómo están distribuidos los restos, es difícil saber por dónde empezar. Necesitamos las grabadoras. Una de nuestras principales preocupaciones era tratar de recuperar la grabadora de datos de vuelo y de voces de la cabina, porque así podríamos establecer el curso de la investigación, en qué elementos debíamos centrar todo nuestro esfuerzo. Mantenga 185350, contacto en Pardy, Singapur 1344. Silk Air 1344. Los dispositivos electrónicos de grabación capturan todos los sonidos en la cabina y proporcionan una imagen detallada de cómo estaba volando el avión. Y las grabadoras muestran todo lo sucedido hasta el impacto. Sin ellas, la investigación se paraliza. Y para los buzos, la búsqueda en el río Musi resulta muy difícil. La visibilidad en el agua era básicamente de 15 centímetros. Tenía que nadar hacia abajo y palpar el fondo del río en busca de los restos, tomarlos y llevarlos a la superficie. No sabíamos si podríamos hallar la caja negra de voces o la de datos de vuelo. Si las cajas negras están incrustadas en el lodo, pueden estar más allá de su alcance. El entrenador de vuelo de Silk Air, Peter Macmillan, se une al equipo, conoce muy bien la compañía aérea y tiene experiencia laboral con ambos pilotos. Me enviaron como intermediario entre los investigadores para explicarles los procedimientos de la línea aérea. Para entender por qué el vuelo 185 cayó de repente, estudia el radar que muestra la trayectoria de la aeronave. El transponder de la aeronave lo identifica en las pantallas del radar y también puede mostrar su altura. Y con algunos cálculos determina la velocidad. Macmillan calcula que el tiempo de vuelo desde el despegue hasta el último registro del radar fue de menos de 36 minutos. Dios mío, mira esto. Los primeros 35 minutos son completamente normales, pero los últimos 30 segundos de la trayectoria en el radar reflejan un escenario aterrador. El avión desapareció del radar y volvió por debajo de 6.000 metros. Pero cuando cayó de 10.000 a 6.000 metros, lo hizo a una velocidad de más de 600 kilómetros por hora. La tasa máxima de descenso es del orden de 120 kilómetros por hora, así que fue aterrador. Los investigadores determinan que en los últimos segundos antes del impacto, el avión superaba la velocidad del sonido. Los investigadores están desesperados por recuperar las cajas negras e intensifican la búsqueda en el río Musi. Trajimos equipo pesado para dragar esta enorme cantidad de agua. Era un equipo capaz de sacar grandes montículos de lodo del río Musi. Pero el río es enorme. Tiene casi 1 kilómetro de ancho. Incluso con la draga no pueden hallar las cajas negras. Podrían estar en cualquier parte. Habla Sayogo. Hallamos algo importante, pero no estaba en el río, estaba en tierra. ¿En tierra? ¿Dónde? A 4 kilómetros al este del río. Hay escombros.
al este del río. Esta puede ser su primera pista sólida. Los testigos dijeron que vieron partes de la nave cayendo en la selva. Partes de los escombros están esparcidos en la selva de Sumatra, al este del sitio del impacto del vuelo 185 en el río Musi. Parte del estabilizador horizontal. Confirma las coordenadas con el GPS. Lo hicimos y encontramos que los estabilizadores horizontales del avión, los de atrás, se desprendieron en pleno vuelo. Los fragmentos son de la parte superior de la sección de cola de la nave. Estos pequeños elevadores ubicados en la parte de atrás de la cola son los que ayudan al avión a ascender y descender. Estamos a 4.5 kilómetros del impacto. Sí. La distancia les indica que estos fragmentos fueron los primeros en desprenderse. Un hallazgo clave. Si las partes de la cola se separaron a la altitud de crucero, se podría explicar la caída súbita. Aún más, puede ser signo de un problema mayor. Debido al historial de los 737, era preocupante que los estabilizadores horizontales se hubieran desprendido del resto de la aeronave. Aunque el 737 es considerado uno de los aviones más seguros, este es un capítulo perturbador. Un desperfecto peligroso conocido como giro total del timón. El giro total del timón hace girar la aeronave hacia un lado, lo que la lleva a comportarse de manera inusual. El timón empezó a moverse solo, sin recibir órdenes del capitán o del primer oficial. No funcionaba a través de los pedales. En 1991, casi 7 años antes del accidente aéreo de Silk Air, un 737 de United Airlines, que se acercaba a Colorado Springs, hizo un giro total y repentino hacia la derecha. Pocos segundos después cayó a tierra, matando a todos los tripulantes. Tres años más tarde volvió a suceder. 132 personas murieron cuando un 737 de US Air se estrelló cerca de Pittsburgh. Ambos accidentes fueron causados por el mismo error de funcionamiento del timón. Esa fue una gran preocupación porque de repente el avión empezó a hacer algo que la tripulación no podía anticipar. Bien, envuélvanlo. Los investigadores temen que un desperfecto del timón pudo suceder de nuevo. El timón falló y giró más allá de lo debido, como lo habíamos visto en otros eventos. Quedó expuesto a cargas aerodinámicas muy elevadas y fue desprendido de la aeronave. Aún más preocupante, se suponía que el problema del timón se había resuelto. Los ingenieros de Boeing idearon la solución antes de comenzar la construcción del 737 que se estrelló en Indonesia. Para la época de este accidente ya se había modificado el timón. La pregunta era, ¿por qué este avión experimentó una falla similar a la que originó la modificación del timón? Para el equipo es fundamental averiguar exactamente en qué momento se rompió la sección de cola del vuelo 185. ¿Se desprendió a 10.000 metros lanzando el avión en picada? ¿O algo más originó el rápido descenso, haciendo que la cola se despedazara en su trayecto? Debíamos examinar los restos para ver cómo se desprendieron los estabilizadores. Al quinto día de la investigación, hay un gran avance. Los buzos encuentran una pieza clave del rompecabezas en el fango que cubre el fondo del río Musi. El accidente ocurrió el 19 de diciembre y descubrimos la grabadora de datos de vuelo la tarde del 24, un día antes de Navidad. Está confirmado. Se trata de ese dispositivo, pero no luce tan mal. Se conservó en agua limpia para proteger la información y prevenir que se deteriorara. Si la grabadora de vuelo sobrevive a este proceso, pronto se podrá saber exactamente cuándo comenzó a desprenderse la cola del vuelo 185. Ahora depende de Washington.
Enviamos la grabadora de datos de vuelo a los laboratorios de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte porque los indonesios no tienen un laboratorio apropiado. Mientras tanto, los equipos de rescate siguen tamizando toneladas de lodo sacadas del río, con la esperanza de que la segunda caja negra aparezca pronto. En el hangar, la búsqueda se centra en otra pieza que falta en el avión. Debo encontrar la unidad de control de potencia. Se llama PCU. Tengo una fotografía aquí. Esto es lo que buscamos. La unidad de control de potencia, o PCU por sus siglas en inglés, es el componente que causó el problema del timón en choques anteriores. Uno de los problemas con la unidad de control de potencia en el 737 fue que por condiciones de contaminación o ambientales se averiaban partes estructurales cruciales. No se sabe si el componente crítico fue hallado. Si es así, la PCU podría brindarles a los investigadores una pista muy importante. Ya pasaron 20 días desde que el vuelo 185 desapareció en el río Musi. La operación de dragado comienza a detenerse. No se pudo recuperar nada más del lugar del accidente. Así que decidieron detener el dragado. La esperanza de encontrar la segunda caja negra es casi nula, pero en el hangar, en Palembang, Esto es lo que buscamos. largas horas de examen de los escombros del avión finalmente dan sus frutos. ¿Puedes traer ese compresor? Greg Fate finalmente puede examinar la unidad de control de potencia del vuelo 185, el componente crítico, responsable del mal funcionamiento de timones anteriores. Si el timón presentó un giro extremo, cuando se activa la PCU, habrían experimentado la misma falla anterior. Fate comprueba que no hay señales de contaminación o corrosión. Es normal. No había corrosión dentro de la PSU. Funciona bien. La PCU fue recuperada y examinada por los ingenieros e investigadores. Funcionaba perfectamente. El vuelo 185 no se precipitó a tierra por una falla en el timón. Los investigadores concluyen que los restos de la cola hallados en tierra se desprendieron durante el descenso supersónico de la aeronave. Los estabilizadores se desprendieron de la aeronave a unos 3.000 metros. Las fuerzas aerodinámicas destrozaron la superficie de control del vuelo del avión, pero esto no soluciona el misterio. Los pilotos pueden haber dejado pistas sobre lo que salió mal a 10.000 metros. Pero a menos que recuperen la grabadora de voz, esas pistas se perderán para siempre. No estábamos muy optimistas debido a la situación. ¿Santoso me oye? ¿Algo que reportar? Hallaron la grabadora. Repítelo. Hallaron la grabadora. La grabadora de voz fue hallada el último día de dragado bajo 8 metros de lodo en el fondo del río Musi. Tuvimos mucha suerte. La segunda grabadora parece estar en buenas condiciones. La grabadora de voz fue entregada a Santoso Sayogo y él me acompañó a la NTSB en Washington. Viajamos a los Estados Unidos, escuchamos las cintas y esperábamos que nos proporcionaran lo necesario. Con la segunda caja negra camino a Washington, los investigadores podrían finalmente tener la evidencia que falta para resolver el misterio del vuelo 185 de Silk Air. Después de 3 semanas de investigación, Santoso Sayogo viaja a la sede de la NTSB para entregar la grabadora de voz del Silk Air. Cuando llegué a Washington, la grabadora de voz ya había sido analizada. Una copia impresa de los datos del vuelo 185 muestra la velocidad, la altitud, dirección y docenas de otros parámetros. Pero hay un problema. ¿Qué sucedió? Me dicen que la grabadora de datos de vuelo se detuvo en el aire.
Durante los primeros 34 minutos y 14 segundos, los parámetros de vuelo son normales. Y de repente, nada. No hay ningún dato. Altitud de crucero con piloto automático. La grabadora dejó de funcionar un minuto antes de que el avión comenzara el descenso. Los investigadores están desconcertados. ¿Por qué la grabadora de datos de vuelo en un 737 recién construido se detiene de repente durante un vuelo de rutina con clima despejado y tranquilo? ¿Y por qué, momentos más tarde, el avión cae en picada a tierra? Bien. El misterio es aún mayor. Cuando quieras. El equipo busca respuestas en la grabadora de voz de la cabina. Buenas tardes, señoras y señores. Les habla su capitán, Su Wai-Ming. En la cabina me acompaña el primer oficial, Duncan Ward. Ahora ascenderemos a 6.000 metros. Fue un vuelo tranquilo. El equipo se comunicaba de manera normal con la tripulación de cabina. No parecía ocurrir nada malo. Ya regreso. Almorzaré. Yo me encargo. La tripulación no manifiesta ningún problema con la aeronave. Eran comunicaciones normales. ¿Agua? El último ruido que se escucha en la grabadora de voz fue el broche de presión del arnés del hombro de Sue cuando golpea el suelo. Después, la grabadora de voz de la cabina se detuvo. ¿Es todo? ¿Cómo la grabadora de datos y la de voz se detienen bruscamente pero no al mismo tiempo? La grabadora de voz se detuvo 6 minutos antes. Es casi imposible. La grabadora de datos de vuelo y la de voz de cabina son instrumentos muy fiables y pocas veces dejan de funcionar. Pero ambas grabadoras se encuentran en la parte trasera del 737 y ambas reciben energía del sistema eléctrico principal. No había nada que sugiriera que habían dejado de grabar hasta que el avión entró en el agua. La pregunta era, ¿por qué se detuvieron? ¿Ocurrió algo en el sistema eléctrico que originó una falla de todos los sistemas? Debe haber una explicación, tal vez un cortocircuito. Busquen. En un hangar de mantenimiento, los técnicos realizan pruebas a bordo de un 737 con la grabadora de voz de la cabina. ¿Está bien? ¿Listo? 1, 2, 3. Sobrecarga. Reinicio, por favor. Sobrecargan el circuito eléctrico de la grabadora para ver qué elementos ocasionan la interrupción de la grabación. Otra vez. 1, 2, 3. Sobrecarga. Durante las pruebas, descubren que se puede haber sobrecargado el sistema y se activó el interruptor. Pero descubren algo más. Cuando la tensión sube, el interruptor de seguridad hace un gran ruido. Es evidente que se puede escuchar el sonido del interruptor. Entonces reproducen las grabaciones de prueba. 1, 2, 3. Sobrecarga. Descubren que la grabadora de voz sigue funcionando durante una fracción de segundo después de que el flujo de energía se interrumpe. 1, 2, 3. Sobrecarga. Lo suficiente para capturar el sonido de su propio interruptor al activarse. El micrófono de la cabina captó el sonido. Este pequeño ruido tiene grandes implicaciones. Escuchemos el final de la grabación. Ya regreso. Almorzaré. Yo me encargo. ¿Agua? Otra vez. Ya regreso. Almorzaré. Yo me encargo. ¿Agua? Al revisar los últimos segundos de la grabación del vuelo de Silk Air, no se escucha el sonido del interruptor. No se oye nada. En la grabadora de voz de cabina no se oye nada.
Eso nos indica que el dispositivo electrónico no falló debido a una sobrecarga. No hubo un incremento de energía que interrumpiera el circuito. 2 grabadoras en 2 circuitos separados fallan en cuestión de segundos, una después de otra. Pero no hay evidencia de falla eléctrica. Al activar el interruptor con la mano, casi no suena. Esto lleva a los investigadores a una conclusión inquietante. Solo pudo ser la activación manual. Alguien en la cabina deshabilitó las grabadoras a propósito. No hemos hallado evidencia de por qué esas cajas negras dejaron de funcionar desde el punto de vista de los componentes. ¿Sabes qué significa? Lo sé. No me gusta, pero lo sé. No fallaron debido a una sobrecarga o aumento de energía, sino que alguien las desactivó manualmente. Apagó cada una de las grabadoras. Va en contra de las leyes de la aviación comercial alterar las grabadoras de vuelo. Los investigadores tienen una teoría inquietante acerca de por qué las grabadoras fueron deshabilitadas. Usarán un simulador de vuelo de Boeing para probarlo. Ingresando. Silk Air 185. Tomamos los datos obtenidos de los reportes del radar y los ingresamos a este simulador para tratar de entender la trayectoria de vuelo del avión durante su vertiginoso descenso hacia el río Musi. Realizan una simulación para ver qué podría originar que un 737 descienda rápidamente de 10.000 metros hasta los 6.000 metros, punto del retorno del vuelo de Silk Air al radar. Activemos el modo de error. Simulan una repentina falla mecánica y observan si el avión sigue la trayectoria letal del vuelo 185. Ni siquiera cerca. Ponen a prueba más de 20 escenarios diferentes. Realizaron giros excesivos del timón con caídas vertiginosas, agregando fallas de diferentes sistemas, pero ninguna de esas condiciones reprodujo los parámetros registrados en este vuelo. Descubren que solo hay una manera para provocar una caída abrupta en un 737, como le sucedió al vuelo 185 de Silk Air. No fue una falla, fue una orden del piloto. La única trayectoria que puede coincidir es una orden del piloto. Se requiere un esfuerzo extraordinario, pero al girar el avión bruscamente a la derecha y acelerar a la velocidad máxima, el simulador muestra que el comportamiento coincide con el del vuelo de Silk Air. La única manera en que este avión puede mantener la nariz hacia abajo y caer en picada a alta velocidad es que alguien lo hubiese volado en esa posición. Un accidente aéreo que costó la vida a 104 personas empieza a mostrarse como un acto deliberado de un piloto experto. Eso cambió el rumbo de la investigación. Antes de que puedan emitir un juicio definitivo sobre la causa del accidente, los investigadores necesitan pruebas físicas. La encuentran en la sección de la cola del avión. La operación de rescate ha recuperado casi el 75% del 737, que incluye una parte clave de la cola que podía confirmar que el vuelo 185 recibió la orden de caer en picada antes de tocar el agua. La evidencia más reveladora que hallamos fue el tornillo de ajuste de los estabilizadores horizontales. El tornillo de ajuste es un tornillo sin cabeza que conecta el estabilizador horizontal. Gira cuando los pilotos activan el interruptor de corte en su columna de control. El estabilizador se mueve hacia arriba o hacia abajo, cambiando el curso de la aeronave. Fate calcula el ángulo del movimiento final sobre el estabilizador basado en el último ajuste del movimiento de giro del tornillo. 2.5. Fue movido intencionalmente para hacerlo caer. Lo que hallamos fue que la nariz fue dirigida hacia abajo. El estabilizador estaba en condiciones de crucero, no había razones para que lo movieran. Esto confirma que durante el avance a 10.000 metros, uno de los pilotos provocó el descenso del avión moviendo el estabilizador hacia abajo. El desastre aéreo de Silk Air adquiere una dimensión escalofriante. Evan Byrne es psicólogo e investigador de rendimiento humano para la NTSB.
Era evidente que el desempeño de la tripulación de vuelo no podía descartarse como posible causa del accidente. Uno de los pilotos pudo haber estrellado el avión a propósito, matando a todos a bordo. Averiguamos acerca de ambos pilotos, su experiencia profesional, sus antecedentes personales, las actividades que llevaron a cabo el día anterior al accidente. Investigaron concienzudamente, examinaron todo con gran detalle. Yo tengo gran confianza en la NTSB y también en los investigadores técnicos. De regreso. Almorzaré. Yo me encargo. ¿Agua? La última conversación registrada indica que el primer oficial Ward estaba solo poco antes de que el avión cayera en picada. 185. 5 minutos después, Ward todavía estaba en el auricular. 185, entendido. Y 2 minutos después, el avión cayó en picada. La pregunta clave, ¿quién estaba en los controles? Háblame de Duncan. Las preguntas relacionadas con el aspecto emocional de Duncan y su estado psicológico estaban orientadas a tratar de establecer si él tenía algún posible motivo para sabotear el vuelo. Estaba deprimido últimamente. Byrne considera que Duncan Ward se llevaba bien con sus colegas, no tenía deudas y tampoco antecedentes de depresión. Sus compañeros de trabajo, los pilotos que volaron con él, exaltaban su desempeño y también sus habilidades como piloto. Se enteran de que Su Wai-ming era un hombre casado y padre de 3 niños en edad escolar. Buenas tardes, les habla su capitán. En Silk Air, un expiloto de la Fuerza Aérea ingresa sin muchas pruebas, pero gracias a un antiguo colega se enteran que el historial de Ming no era tan impecable. ¿Qué sabe del piloto Ming? Era conocido porque le gustaba ir más allá de los límites en cuanto a velocidad se refiere. Quería ir más rápido que los demás. Escuché informes de otros pilotos y supe que él trataba de superar los límites de velocidad con otros procedimientos no permitidos. Los investigadores se enteran que 6 meses antes de la catástrofe aérea del Silk Air, Ming había hecho un rápido viraje de aterrizaje. Maniobró tan rápido que hizo enfermar a varios pasajeros. No, el aterrizaje estuvo bien. La aerolínea tomó medidas disciplinarias. Cuando la empresa investigó a Su Wai-ming, fue degradado de piloto a instructor a capitán de línea común. Los investigadores profundizan. Supimos que el capitán tenía problemas financieros muy serios al momento del accidente. El problema surgió de la negociación de valores de alto riesgo. Durante los últimos 4 años, Ming había perdido más de $1 millón. Poco antes del accidente, por segunda vez en 1997, los privilegios comerciales del capitán Su en el mercado de valores de Singapur se suspendieron, debido a las deudas que había acumulado. Se enteraron que en la mañana del vuelo, Su Wai-ming se había comprometido a pagar la deuda tan pronto regresara a Singapur, pero la fecha del accidente fue importante por otra razón. El accidente de Silk ocurrió el 19 de diciembre, que también era una fecha importante en la carrera de Su, como capitán de la Fuerza Aérea. 18 años antes, el 19 de diciembre de 1979, Su Wai-ming se embarcó en una misión de entrenamiento de la Fuerza Aérea con 3 pilotos de combate. Pero tuvo que dar marcha atrás en el transcurso de vuelo debido a un problema mecánico con su avión. Sin embargo, sus compatriotas siguieron su camino. Los compañeros de escuadrón de Ming murieron en esa misión cuando se estrellaron contra una montaña cubierta por una nube. 2 de esos pilotos eran amigos cercanos del capitán Su. Uno de los 2 pilotos de Silk Air había cometido un acto brutal, insensible. Les aseguro que Ward no es nuestro hombre. Aunque la evidencia es circunstancial, los investigadores están convencidos de que Su Wai-ming es el responsable de la muerte de 97 pasajeros y 7 tripulantes. Pero, ¿cómo se las arregló para llevar a cabo tan horrendo crimen?
Nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurrió a bordo del vuelo 185, pero los investigadores tienen un escenario probable. 185 rumbo 350. Ya transcurrieron 6 meses desde que Su Wai-Ming fue degradado por la compañía aérea. Un descenso del grado de piloto debió ser un duro golpe a su moral. 185350, despejado hacia Pardee. La crisis financiera de 1997 dejó a las economías de la región en el caos. El mercado de valores de Singapur sufrió un duro golpe. Los inversionistas como Ming estaban en bancarrota. Las tensiones financieras del capitán Su pueden haber servido de distracción y, como consecuencia, afectaron su rendimiento en otros aspectos. Ser piloto de un avión en el aniversario del día en que había escapado a la muerte 18 años atrás pudo haberle hecho tomar una decisión fatídica. Ya regreso. Almorzaré. Yo me encargo. ¿Agua? Si estaba de pie, su mano derecha pudo estar a pocos centímetros del interruptor de las grabadoras de la cabina. No es difícil apagar estos dispositivos sin que el otro piloto se dé cuenta. 185, contacto en Pardee, Singapur 1344. Entendido, 1344. Ming espera hasta la última llamada de radio antes de regresar a la cabina. Hay un problema en la cocina. Él podría haberle dicho a Duncan: las chicas quieren que vayas atrás, parece que un grifo gotea. El único que pudo cerrar la puerta fue el piloto. Si el interruptor de la grabadora de datos de vuelo se activa, se enciende una luz de advertencia. Hay una enfrente de cada piloto, por eso él no podía hacerlo delante de Duncan. La grabadora de voz no funcionaba. La de datos de vuelo tampoco. Ming no quería ningún registro de lo que está a punto de hacer. Su Wai-Ming estaba familiarizado con el plan de vuelo. Había estado en la Fuerza Aérea de Singapur. Menos de un minuto después de desactivar la grabadora de voz, Ming inclina el 737 hacia la derecha. Provoca un giro invertido de unos 80 grados en la nariz y debió aplicar una considerable fuerza al control para mantenerlo así. Duncan Ward ya no tiene ninguna esperanza de salvar el avión. Sé que él habría hecho lo posible. Todo acabó en menos de un minuto. Tres años después de la catástrofe de Silk Air, la Junta de Seguridad de Transporte de Indonesia publica un informe que revela una conclusión sorprendente. Lo presentamos al presidente. Pero parece que a la presidencia no le gustó lo presentado. El presidente de la NTSB de Indonesia desmiente a sus investigadores, declarando en el informe que el accidente no se puede explicar. Argumenta que la causa no puede ser conocida porque los últimos segundos del vuelo no quedaron registrados. Fue impactante. Lo encubrieron, aunque creo que hay otra palabra para este comportamiento. En una medida sin precedentes, la NTSB contradice públicamente el informe de Indonesia. Con mi autoría, en nombre de la NTSB, un documento muy largo explica que se trató de un acto intencional, no de un accidente. No creo que ningún investigador encuentre otra causa para este desastre. Los investigadores de accidentes aéreos solo pueden ofrecer conclusiones basadas en la evidencia. El desastre aéreo de Silk Air es una prueba de que a veces la evidencia puede apuntar a diferentes personas en diferentes direcciones. Si alguien quiere hacer mucho daño, no existe nada más grave que asesinar a uno de tus hijos y luego tratar de encubrir el hecho mintiendo al respecto. Sé que Duncan habría querido que se conociera la verdad.